Muy buenas tardes. Licenciado Ramón Becerra Reynoso, sea usted bienvenido. Voy a corregirlo, senador. Ingeniero, todavía no soy licenciado, dentro de ingeniero. Poco. Ingeniero Ramón Becerra. Ingeniero en sistema. Por Jalisco también. Por Jalisco, efectivamente, por Guadalajara. Ayer digo. Ingeniero Ramón Becerra Reynoso, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Bienvenido senador. al Senado de la República. Muchas gracias. Ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, Así es. ideas, conceptos que quiera dejar sobre la mesa. Si así lo deciden los senadores de la República, podrán hacerle una serie de cuestionamientos, de preguntas. Adicional a esto, le pediremos que tome de la urna que está a su lado derecho una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, para que la lea de manera inmediata y en bloque pueda contestar en el orden que usted desee. ¿Cómo no? Bienvenido nuevamente, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a las Comisiones Unidas que nos dan la oportunidad de poder crear la transparencia a partir de este nuevo órgano garante, nuevo órgano constitucional garante. Creo que es un paso muy positivo y muy grande. Efectivamente, les decía, soy ingeniero en computación por la Benemérita Universidad de Guadalajara, estudiante del último semestre de la carrera de abogado también de la Universidad de Guadalajara, donde pretendo obtener el grado de abogado con la investigación, la firma electrónica como dato personal y su uso en los actos administrativos. Esto me va a permitir estudiar el artículo 1 constitucional, el 6º constitucional, el 16 segundo párrafo y el 73. ¿Para qué? Para ver qué nos otorga el derecho de protección de datos, de petición de información y de transparencia. Pues me presento ante esta soberanía como ciudadano preocupado, muy preocupado. Yo no he formado parte nunca de la función pública, no he sido nunca, no he trabajado nunca en alguna institución, en alguna secretaría. Soy un ciudadano común que viene preocupado y consciente de que los avances tecnológicos del siglo XXI nos acercan a la construcción de nuevos escenarios. Hablamos mucho de ciencia y tecnología y desgraciadamente a veces no se ven los apoyos que requerimos en ese aspecto para poder avanzar en el país. Al enfrentarnos a los riesgos de los nuevos paradigmas del orden público tecnológico, en la transparencia, en el acceso a la información y, por supuesto, en la protección de datos personales. Tengo confianza también en que el derecho es un factor de transformación social, pero tengo la convicción también de que el horizonte de la justicia requiere una óptica abierta en todos los campos. Pues el derecho no es autosuficiente, como todos lo sabemos, y el jurista tiene mucho que aprender en otras áreas del conocimiento, como es la ciencia y la tecnología. Al trabajo personal que he desarrollado, me respaldan artículos periodísticos ahí en Jalisco y a nivel nacional. He escrito temas al respecto, participaciones en radio, pláticas en el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y antier recibí con beneplácito una invitación para platicar también al respecto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación allá en Guadalajara. Por lo tanto, creo que vamos avanzando muy bien en ese aspecto. Entre los que hemos hablado de los delitos informáticos y, relativos sobre todo a la firma electrónica, los datos personales y la negación de la información pública. Mis estudios como ingeniero, como ustedes han de saber, pues me han permitido desarrollarme en todas las fases en todas las fases técnicas de la materia, para entender el manejo de los datos desde el punto de vista tecnológico, cosa que hasta ahora sigue desarrollándose y seguirá día a día. Por lo tanto, mi perfil al respecto entiende cómo debe de desarrollarse y cómo tenemos que atacar al respecto. Como estudioso del derecho, tengo la idea clara de que cómo es la ley que ha de evolucionar, siendo perfectible en todo momento, para ir adaptando estos cambios tecnológicos y así ayudar a los sujetos obligados a través de comunicados, foros, interacción con la ciudadanía, tiempo en medios de comunicación y acuerdos del Pleno que cumplan correctamente con las disposiciones de ley y con sus reglamentos, siempre basados en los derechos humanos y en los tratados internacionales de los que México es parte. La formación académica obtenida ya en el doble perfil, pues me ha permitido como ingeniero en computación y ahora próximamente como abogado, ser estudioso, investigador y opinar en el tema de la protección de datos personales, en el acceso a la información y en la transparencia, siempre a que se coadyuve a que las políticas públicas al respecto respeten el buen uso de las tecnologías, sumándolas en estos temas tan interesantes y filosóficos como lo son, y lo hemos visto en estos días, el acceso a la información, la transparencia y la protección de datos. Considero, en lo personal, con lo anteriormente expuesto,
que mi candidatura se encuentra apegada a los estándares actuales y que el cargo como comisionado con este perfil puede ayudar a que México sea un país que revolucione en el cumplimiento del acceso a la información pública, transparencia y la protección de datos personales, al presentar en el trabajo la adopción de medidas legislativas o por lo menos iniciativas con respecto al acceso a la información. Mi proyecto de trabajo va en este tenor, ya que sabemos que es de singular trascendencia para el sistema democrático el cumplimiento del principio de la publicidad, de los actos de gobierno, con sustento no solo en nuestra Constitución, sino también en los tratados, como dije, en los que el Estado mexicano es parte, al hablar del tema de la habeas data como una variable del derecho a la intimidad. También debe encontrarse el equilibrio adecuado entre los derechos en juego, como son derecho del titular del dato y transparencia pública, donde se desprende que el objetivo de la transparencia es permitir el control de la ciudadanía sobre actos de gobierno, lo que implica permitir el acceso a los presupuestos afectados a dichas funciones. También esto permite efectivamente controlar la afectación de los recursos de la República, en definitiva, el control del patrimonio de todos y cada uno de los ciudadanos. Por ello, lo que se debe de tener presente en el momento de evaluar el justificativo que permita soslayar la privacidad del dato de una persona por su cargo público con motivo de la transparencia de la administración pública es brindar solo aquellos datos que resulten de plena relevancia para dicho control, teniendo cuidado que el dato a ceder no sea meramente una nota de color, sino un dato estrictamente necesario para dicha finalidad, como es el acceso a la información y la transparencia. En este orden de ideas, yo considero que el organismo deberá de determinar, por ejemplo, si el monto de los ingresos del presidente de la República es un dato relevante para la transparencia pública y la finalidad que justifique ese acceso, o si es suficiente a tales acciones dar acceso a la partida presupuestaria pertinente o cualquier otra información que cumpla con esta finalidad. Es importante resaltar que se tiene que definir correctamente hacia el exterior, hacia las personas, hacia el ciudadano, que el nuevo órgano constitucional garante los tres temas que tiene que garantizar, como es el acceso a la información, la transparencia y la protección de datos. Es menester de mi persona llegar a crear, modificar y transparentar bases para que el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados puedan realizarse conforme a acuerdos, reglamentos y leyes y normas oficiales publicados, por supuesto, en el Diario Oficial de la Federación y en los tratados internacionales firmados por México y en derechos humanos. Debemos de saber y de suscribir que las tecnologías de la información y de la comunicación son parte importante de los nuevos retos que nos estamos planteando a partir de que se dio a conocer esta convocatoria. Cosa que mi perfil como ingeniero de computación y próximamente abogado me ha permitido desarrollar para plantearlo desde un punto de vista práctico, filosófico, técnico y jurídico, por lo que de llevarse a cabo estas bases sobre consenso y con la suma de pensamientos que los otros comisionados aporten, podemos llegar a ser el país que revolucione en estos temas en los tres poderes y en los tres niveles de gobierno. Es muy importante, en primer lugar, la transparencia de la elección de los comisionados. Si se da cuenta, como usted lo decía hace rato en una entrevista, senador, si se da cuenta de que llegan peritos realmente en la materia, emanados de la sociedad civil, sin ningún amarre político, creo que estamos dando un excelente paso para comenzar con este órgano constitucional autónomo con una transparencia que podría representar el respeto de todos los mexicanos. También el Consejo Consultivo debe de ser creado con personalidades de la transparencia, del acceso a la información y, por supuesto, de la protección de datos para fortalecer los temas al interior del nuevo órgano. El sistema Infomex, ya lo hemos hablado algunos de los que hemos venido aquí a la comparecencia, no quiere decir, no es tan amigable, pero no quiere decir que no cumpla con la funcionalidad, por lo que se puede aportar y realizar una versión más amigable al respecto, no solo para el acceso a la información, también para los recursos de revisión y, por supuesto, para acceder a los derechos ARCO. También debemos de llevar la causa petendi o la causa de pedir al acceso a la información. ¿Por qué? Porque actualmente están revestidas de mucha formalidad, lo que le da poca seriedad al pedir información. Si se me rechaza porque no expresé correctamente lo que quiero acceder,
pues no le tomo la seriedad como ciudadano y puede ser que nunca vuelva a acceder a este derecho. Por lo tanto, es importante que la causa de pedir se agregue a este tipo de accesos, a este tipo de derecho. También un sistema de telefonía, ya lo he escuchado en algunos comparecientes y es muy importante un sistema de telefonía para petición de información. Esto para facilitar la petición de información desde un punto como tipo ventanilla única y desde allí se derive al sujeto obligado a esta petición, siempre subsanando los faltantes en la petición con la figura de la causa de pedir. Es nada más escuchar la causa de pedir, qué nos está pidiendo la persona para saber qué es lo que le vamos a dar o qué es lo que se va a dar en información. Debemos de hacernos llegar de todas las herramientas que actualmente tenemos a la mano. Existe una norma oficial, la 151/2002 de mensaje de datos y por supuesto la Ley Federal de Firma Electrónica Avanzada, en la que se describe la forma en que se puede digitalizar los documentos, bajar costos. Hace rato nos decía uno de los comparecientes que es muy caro, que podría ser caro o podría no ser caro, pero si trabajamos en un archivo administrativo digital, con estas herramientas que ya tenemos, la firma electrónica podría ser una de las herramientas muy importantes para poder subsanar este acceso a la información. También trabajar en una sola base de datos en salud, una sola base de datos bancaria, una sola base de datos en seguridad pública, pues para que la protección de datos sea el responsable, para que la protección de datos sea desde el responsable y esa base de datos tenga control el nuevo órgano constitucional. Si va redondeando la idea. Sí, cómo no, senador. También debemos de pensar en sanciones basadas en un reglamento administrativo sancionador. También tenemos que ayudar a entender el derecho humano desde la educación. Si en la primaria o en la secundaria no se entiende que tenemos derechos humanos y que tenemos un derecho al acceso a la información, tampoco podemos desarrollar correctamente nuestras obligaciones, senador. Para finalizar, pues las recomendaciones en materia de seguridad de datos personales publicados el 30 de octubre del 2013 en el Diario Oficial de la Federación nos da una idea de cómo se debe de adoptar un sistema de gestión de seguridad en datos personales, por lo que es viable las auditorías en base de datos y también los lineamientos de aviso de privacidad y los parámetros para el correcto desarrollo de esquemas de autorregulación que también se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, nos da una ayuda para ver que es necesaria la certificación de todos y cada uno de los sujetos obligados. Por lo tanto, hay muchísimas cosas que hacer. Esta es una pequeña parte de todas las ideas que se pueden sacar, pero desgraciadamente el tiempo no nos deja avanzar. Más bien avanza y no nos deja dar un poco más de ideas. Bien, es suficiente, ingeniero. Muchas gracias. Tengo registrados a la senadora Verónica Martínez, al senador Encinas, al senador Isidro. Adelante, por favor. Buenas tardes. Y a la senadora Pilar Ortega, por supuesto. Don Ramón, ¿qué haría usted para que en toda la República Mexicana, sin utilizar los medios tecnológicos ni los medios de comunicación, conocieran sobre las bondades de la información y el acceso a esa información? Porque pues hay muchas partes de la República Mexicana que, por supuesto, no cuentan con estos instrumentos tecnológicos, inventos del hombre blanco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le haría usted para que, si fuera usted consejero de este organismo, para que la gente conociera? Muchas gracias por su respuesta. Gracias, senadora. Senador Alejandro Encinas. Muchas gracias, senador. Ingeniero Ramón Becerra Reynoso, bienvenido, gracias por su participación. Gracias, yo voy a hacer una pregunta vinculada a la última parte de su intervención, cuando empezó a hablar de los sujetos obligados. Y hoy que hemos tenido la mañana del estado de Jalisco, particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara, yo quisiera formularle una pregunta hipotética. Es una hipótesis. En la muy remota posibilidad de que el gobierno del estado de Jalisco hiciera una donación a la arquidiócesis de Guadalajara, la arquidiócesis se convertiría en un sujeto obligado para rendir cuenta del manejo de esos recursos. Gracias, senador Encinas. Senador Isidro. Bien,
Yo nomás le preguntaría, sin mutilar, porque ya la compañera lo está dejando sin la herramienta principal que es la tecnología, y dice, bueno, sin tecnología, ¿cómo le haríamos? Yo le preguntaría que ante el constante uso de las tecnologías de la información, ¿qué propone para evitar el tráfico de bases de datos personales, tanto en las empresas como en los sujetos obligados? Gracias, senador Isidro. Senadora Pilar Ortega. Gracias, ingeniero Ramón Becerra Reynoso, bienvenido al Senado de la República. A mí me gustaría preguntarle, ¿qué opina sobre la constitución de un sistema nacional de archivos? ¿Cuáles deben ser algunas de las bases para la organización y funcionamiento de dicho sistema nacional de archivos? ¿Y cómo se daría el eje rector entre los órdenes de gobierno para construir dicho sistema? Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, senadora Pilar Ortega. Ingeniero, ahora sí le pediríamos que tomara una pregunta de la urna, la leyera, que contestara en el orden que usted lo desee. Dice, ¿a quién corresponde informar sobre los recursos públicos destinados a los partidos políticos a partir de la reforma? ¿Qué criterios adoptaría para en este aspecto asegurar se cumple con el principio de máxima publicidad? Muy bien, pues vamos a contestar por orden. Senadora Martínez, ¿qué es lo que haría? Bueno, quizá elevaría un poco los costos y ya he pensado al respecto. Hay personas que definitivamente no tienen el acceso a la información como usted, el acceso a una computadora, como usted lo acaba de decir. Puede haber kioscos con personal, pero es más importante primero decirle a las personas cuáles son sus derechos, como dije en una de las proposiciones. Tenemos que ir a las primarias, a las secundarias, a las universidades a dar pláticas para que a partir de ahí los jóvenes, los niños, les platiquen a sus papás de qué se trata este derecho del acceso a la información y, por supuesto, el derecho de la protección de datos personales. La transparencia definitivamente le corresponde a los sujetos obligados. No mencioné, pero creo que también se debe de unificar al respecto en cuanto a la transparencia. Pero los kioscos con personal adecuado y con personal que sepa dar a entender o dar a conocer este derecho es muy importante. A través de los municipios, de las cabeceras municipales, se puede comenzar a las pequeñas unidades de transparencia que tengan, se puede comenzar a trabajar para darle a conocer a las personas de los pequeños municipios, de los grandes municipios, de boca en boca. Creo que esa es una de las mejores formas de dar a conocer nuestros derechos humanos. No todos contamos con computadoras, somos muy pocos, es un porcentaje muy pequeño los que tenemos acceso a las computadoras efectivamente y mucho menos acceso al Internet, aunque ya tenemos el derecho garantizado en nuestra Constitución. Por lo tanto, creo que esa sería la propuesta adecuada en ese aspecto. Podría haber un costo un poco alto, pero enviar personal e incluso ir nosotros mismos a dar esas pláticas es muy importante. Creo que nosotros debemos de dar el ejemplo. Si no transparentamos desde el órgano constitucional, no podemos hablar de transparencia y, por supuesto, no podemos decirles tienes el derecho al acceso a la información. Senador Encinas, bueno, ya se dio un hipotético caso, se devolvió el dinero, pero definitivamente sí se convierte en sujeto obligado a mi punto de vista. Nos tiene que decir el arzobispado en qué gasta ese dinero, puesto que emana del recurso público de todos y cada uno de nosotros, de nuestro esfuerzo y de nuestro sudor. Por lo tanto, sí, yo lo convertiría hipotéticamente o realmente en un sujeto obligado para saber qué es lo que hace con nuestro dinero. Senador Isidro, la proposición ¿qué proposición se tiene para evitar esto? Bueno, creo que podríamos entrar déjenme pensar un poquito más la respuesta mientras le contesto a la senadora Ortega. Bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Un sistema nacional de archivos
necesitamos platicarlo correctamente, legislarlo correctamente. Por supuesto, nunca deben de dejar de existir los documentos, como la Ley Federal de Firma Electrónica Avanzada nos dice. Hay un momento en el que nos pueden pedir el documento, si lo digitalizamos, por lo tanto deben de existir los dos registros, los dos archivos. ¿Cómo sería esto? Bueno, tendremos que dar iniciativas en el aspecto de, si no se lleva correctamente el archivo administrativo, debe de haber infracciones administrativas, debe de haber infracciones, supuestos de delito al respecto. Pero yo creo que el Sistema Nacional de Archivos debe de trabajarse desde el punto de vista digital. Como lo dije ya desde hace rato, tenemos las herramientas suficientes como para legalmente, con la firma electrónica y legalmente con la norma oficial mexicana 151/2002, podemos crear ese archivo administrativo digital. Y aunque no prescindir del físico, sí por lo menos tratar de darle a la ciudadanía la seguridad de que todos los papeles, tanto digitales como físicos, pueden acceder a ellos. Se tiene que trabajar mucho, ya existe una ley de archivos, ya podemos ver esto desde ese punto de vista, pero para el nuevo organismo constitucional garante, creo que es muy importante que este Sistema Nacional de Archivos esté al día. Lo decía hace un momento el anterior compareciente, creo que desde el momento en que se crea ese archivo, debe de registrarse para poder acceder a la información. ¿Me podría abundar un poquito más, senador, para poderle contestar correctamente? ¿Qué propones para evitar el tráfico de bases de datos personales? El tráfico de datos personales, tanto en las empresas como en los sujetos obligados. Sí, desgraciadamente se están dando por internet este tipo de conductas. Lo he repetido en algunas pláticas que he tenido. Desgraciadamente no se puede regular internet, no se debe de regular internet. ¿Por qué? Porque estaríamos violando un principio a nivel mundial, como lo es el principio de la neutralidad de la red. Pero sí podemos tratar de regular las conductas. Los sujetos obligados no deben de tener solamente ellos en su poder este tipo de bases de datos. Deben de decirle al organismo constitucional garante cómo lo están manejando, hasta qué punto lo están manejando, quiénes tienen acceso a él, y a partir de ahí nosotros o el próximo organismo constitucional crear políticas, decirles a ustedes como comisiones, decirles a ustedes como Senado o como Cámara de Diputados, que se pueden crear determinadas sanciones para ese tipo de conductas. Es muy difícil, desgraciadamente, por internet, pero se puede llegar a crear regulaciones de ese tipo de conductas. También fuera de internet debemos de estar al pendiente de dónde están vendiendo ese tipo de datos. Los ciudadanos comunes sí sabemos dónde las venden. La idea es decirle a la autoridad para que que haga algo al respecto. Y gracias. La pregunta la vuelvo a repetir: ¿a quién corresponde informar sobre los recursos públicos destinados a los partidos políticos a partir de la reforma? ¿Qué criterios adoptaría para, en este aspecto, asegurar se cumple con el principio de máxima publicidad? Bueno, correspondería ya al organismo constitucional garante, al nuevo organismo. Los criterios serían los mismos que los sujetos obligados. Como le dije al senador Encinas, si el dinero emana de nuestros impuestos y emana de los recursos públicos, pues los criterios serían exactamente los mismos para que se cumpla con este criterio. Por supuesto, debe de haber información que, si viola la seguridad nacional, pues no podrá ser publicada o no podrá ser mostrada durante un tiempo, según ese criterio que también el organismo constitucional garante debe de revisar.
pero serían los mismos criterios para los partidos políticos. Creo que aquí no cabe ¿La puede volver a leer nada más? Sí, cómo no. Dice, ¿a quién corresponde informar sobre los recursos públicos destinados a los partidos políticos a partir de la reforma? ¿Sí? ¿Y qué criterios adoptaría para en este aspecto asegurar que se cumple con el principio de máxima publicidad? Los mismos criterios que se están dando a los sujetos obligados. ¿Sí? Si es un recurso público, es un recurso que debe de ser accedido o debe de ser transparentado como cualquier sujeto obligado. Gracias. Es usted muy amable, ingeniero Ramón Becerra Reynoso. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria. Le pedimos a la Secretaría Técnica que acompañe al ingeniero, si quiere quedar, es usted bienvenido.